Muy buenas tardes a todos los que nos siguen habitualmente en estos nuestros encuentros y debates en la red, que ya van a pasar de encuentros en la fase 1 a encuentros en la fase 2. Parece ser que del viernes, toda Andalucía, desde el día 25 ya de mayo, estaremos en esa fase, y con calor, que también se echaba en falta, que a mí no me gusta, pero bueno, el calor también tiene que llegar. Y con una prórroga del estado de alarma que mañana se va a votar en el Congreso de los Diputados, y en cuya aprobación o en esa prórroga del estado de alarma está claro que el protagonista tiene nombre de mujer, que se llama Inés Arrimada, que es la presidenta de Ciudadanos, que ha sido la que ha conseguido lo que yo comentaba. Si no recordáis más vosotros, Miguel Ángel y Paco, y los que nos siguen en la red, yo decía, su objetivo ahora mismo es echar a un lado, intentar eliminar la opinión o la decisión de catalanes y vascos. Ha conseguido echar a los catalanes de en medio, los vascos creo que también lo ha conseguido, y ya no cuenta ni le hace falta tampoco el tema del Partido Popular, que ya dijo que iba a votar que no, pero bueno, está claro que ha sido decisiva para que se prorrogue el estado de alarma, pero por 15 días. Sánchez ha entrado por el aro, ha dicho que sí. Constitucionalmente hay que decir también que podía haber hecho durante 30 días o 45 si hubiese querido, pero como digo, Ciudadanos se apunta a un tanto muy importante. Inés Arrimada, a nivel personal, a la que le falta muy poquito tiempo ya para dar a luz, por cierto, y que va a ser, creo que su última, entre comillas, gran victoria antes de dar a luz, el haber conseguido arrancarle al gobierno muy débil, el gobierno de Sánchez, esa prórroga, pero por 15 días. Y además con condiciones bastante, digámoslo así, importantes, como que dicha prórroga quedaría desactivada por zona o por comunidades en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Que tendremos tiempo de hablar de eso. Pero yo dos datitos, dos apuntes para no extenderme demasiado, y que hacen referencia a lo que yo, conozco en alguna medida, y que son los medios de comunicación y cómo se mueven. Y que han tenido como protagonista, curiosamente, a un mismo grupo audiovisual, que es el grupo A3 Media, que conforman Onda Cero, Antena 3 y La Sexta, no con X, con C, La Sexta de Ferrera y de Contreras, uno director y el otro consejero delegado. Bueno, me refiero a esto porque, curiosamente, las tres empresas de comunicación pertenecen al mismo grupo audiovisual, pero no todas tienen la misma línea editorial. Digo esto porque, primero, un bravo, como la copa de un pino, para Vicente Vallés, que dirige, edita y presenta el telediario o las noticias de las 9 de la noche en Antena 3, por los sacas en la boca que diariamente le propina al gobierno de Sánchez, y por el que le dio la pasada semana, concretamente en una mini editorial de apenas minuto y medio, en la que desmontó una por una las mentiras del gobierno de Sánchez. Y el otro viene dado por en la edición de noticias del pasado domingo, en el que Joaquín Prat y Mónica Carrillo, dos profesionales como la copa de un pino, uno de una larguísima trayectoria, la otra también, y además gran escritora, que entrevistaron en directo al, de momento y todavía, vicepresidente del gobierno, el miserable de Pablo Iglesias, al que de forma prepotente, soberbia, despectiva y total y absolutamente autoritario, respondió a Joaquín Prat con el tono cordial al que, bueno, le obliga a su cargo, como es lógico, pero que curiosamente, cuando con la entrevista empezada y con la entrevista desarrollada, como se dice, Mónica Carrillo entra en antena o le hace una pregunta, no solamente no le contesta la pregunta, le sale por los cerros de Úbeda, sino que obvia por completo el saludo que estimo y entiendo que debe ser de cortesía. Al margen de las preguntas que le hicieron tanto Mónica Carrillo como Joaquín Prat, muchas bastante incómodas para el propio Iglesias, al terminar la entrevista, con la cara de Joaquín Prat, que era un auténtico poema de seriedad, por las preguntas que hizo y las respuestas que no tuvo. Este caballero Iglesias Turrión, nacido en una tienda de campaña políticamente de la Puerta del Sol y desembarcado en la mesa del Consejo de Ministros, pues no solamente da las gracias, sino que le dice muchas gracias, Matías, y muy buenas tardes, obviando por completo
como digo, a la profesional de Mónica Carrillo que estaba en la mesa. Como digo, es curioso que en un mismo grupo de comunicación existan varias líneas editoriales, pero lo que queda patente a todas luces es esa prepotencia, esa soberbia de alguien que forma parte todavía del Consejo de Ministros y que ostenta nada más y nada menos que el cargo de vicepresidente de un gobierno que está, como digo ya, yo no diría que en las últimas, pero sí tambaleándose total y absolutamente en la cuerda. Pues, sí. bueno, Paco, sí. Vosotros me diréis. Igual, no, simplemente pues desde aquí felicitar al grupo parlamentario de Ciudadanos y a todo el partido porque efectivamente pues Inés Arrimadas ha demostrado que se pueden conseguir cosas legalmente. Discrepo con Guillermo en el tema constitucional porque yo creo que el artículo 116.2 lo dice bastante clarito, pero ni yo estoy autorizado por la ley a interpretar, pero tampoco el gobierno. Quiere decir que la interpretación de las leyes y más de la Constitución, para eso está el Tribunal Constitucional. Existe un precedente de Zapatero cuando la ley, la huelga de pilotos aéreos, perdón, de que se solicitó por más tiempo, pero bueno, yo de que sea legal pedir un estado de alarma por más de 15 días, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que se ha cumplido, que Inés Arrimadas ha hecho cumplir. Perdón, Paco, hay una extensión y desarrollo de la Constitución, un apéndice que me he leído de 1981 concretamente, en el que se contempla que en casos muy excepcionales y siempre y cuando se contemple la aprobación del Congreso de los Diputados, que es la mayoría en el Parlamento español, ese estado de alarma se puede extender mucho más allá de 15 días o el tiempo que estime oportuno el Gobierno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que bueno, vamos a dejarlo simplemente que la ley 4/1981 yo creo que dice eso para el estado de sitio, pero bueno, no vamos a ¿Es lo entrar mismo? no es lo mismo, no es lo mismo el estado de alarma, de excepción de sitio, que por eso la ley los determina. Pero bueno, en este caso es lo de menos. El caso es que el 116.2 de la Constitución para mí personalmente está clarito. Yo creo que Inés Arrimadas, si continuando y haciendo cumplir la ley, pues va a obtener una serie de cuestiones que va a sacar al gobierno sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad, ¿no? Ni desmontar el estado de alarma, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que por muy malo que sea el gobierno, el estado de alarma no se puede desmontar. Es decir, que mañana volvamos todos a la calle, cada uno a su trabajo y aquí no pase nada, pues puede venir un problema muy gordo, ¿no? Es decir, que yo vuelvo a felicitar al grupo de Ciudadanos por ese tema y porque me parece que es lo lógico y normal y porque, bueno, porque al final los independentistas catalanes pues tampoco han sacado el rédito que querían sacar sobre este tema. Eso es el primer apunte que me gustaría hacer. Sí, bueno, el capítulo de la ampliación de los 15 días del estado de alarma yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Tal y como estamos. Evidentemente a todos nos gustaría ahora mismo tener la libertad que teníamos antes de empezar el 14 de marzo, si no recuerdo mal, o a mediados de marzo, ese estado de alarma. Pues todos nos gustaría tener esa libertad, todos nos gustaría disfrutar de nuestras calles, de nuestras fiestas, de nuestra hostelería, con total libertad, pero cuando estamos hablando de que todavía hay fallecidos, de que todavía hay un riesgo importante de contagio, porque estamos hablando de hoy de 295 contagios que se han contabilizado, por lo tanto, desde ese punto de vista, esto no es una batalla que esté ya ganada, es una batalla que se está ganando, que se está dando pasos adelante para erradicar ese virus o limitar ese virus en la medida de lo posible. Pero tenemos un riesgo importantísimo de rebrote y evidentemente un rebrote en primer lugar traería consecuencias negativas, tremendamente negativas desde un punto de vista de la salud, desde un punto de vista de salud pública, pero también traería consecuencias tremendamente negativas el que volvamos otra vez a un estado de confinamiento total de la población desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. Si ya con los 2 meses que llevamos, pues estamos hablando de una crisis económica
de las más potentes que vamos a vivir en nuestras vidas y que se va a trasladar a lo largo de muchos años, pues más todavía si tuviéramos que volver atrás y tuviéramos que dar, aparte del efecto psicológico que eso tendría para la población, que sería tremendamente negativo, ¿no? Yo, por tanto, desde ese punto de vista, un ejercicio de total responsabilidad, ¿no? Por parte de las fuerzas que van a apoyar ese estado de alarma. Evidentemente, cuando estamos en un proceso de desconfinamiento, pues todavía hay medidas y todavía hay obligaciones que son necesarias, que entiendo que son necesarias para evitar esos rebrotes, esos mayores contagios. Y la posición de Ciudadanos yo creo que es una posición de oposición útil. Es una oposición útil, además con muchas limitaciones, ¿no? Hay que poner en valor que es un grupo parlamentario con 10 diputados, 10 del conjunto del Congreso. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que Inés Arrimadas nos ha trasladado que se puede hacer política, que se puede hacer una oposición totalmente útil desde la perspectiva de la responsabilidad que tiene que tener cada fuerza política. Y digo esto porque estamos viviendo situaciones de auténtica irresponsabilidad por parte de determinadas fuerzas políticas, alentando manifestaciones, alentando caravanas de coches para el próximo 23, que parece ser que Interior lo ha parado por lo que he leído. No sé si será un bulo, si será una noticia falsa, pero parece ser que se va a parar. Por la parte de la izquierda también, y que me entienda bien la gente lo que quiero decir, porque además ponía en valor la figura de Julio Anguita en mis redes sociales, pero tampoco se puede consentir la despedida que hubo en Córdoba el otro día por parte de gente del Partido Comunista, gente de Podemos, de izquierda, ciudadanos en general, despidiendo a Julio Anguita, cuando hay ciudadanos que se han muerto, han fallecido sus padres, sus familiares, y no han podido ni siquiera ir al entierro. Y algunos, pues prácticamente no han podido hacer ni prácticamente el velatorio, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva yo creo que hay responsabilidad, estamos viendo por ambas partes, por ambos extremos sobre todo, y este ejercicio de oposición útil yo creo que viene bien desde un punto de vista sanitario, pero también desde un punto de vista económico y social, porque dos de las medidas que se han aprobado es el aplazamiento de los tributos un mes más, por lo tanto se va a dar oxígeno, un poquito, un balón de oxígeno para las empresas que pueden tener problemas a la hora de realizar esos pagos en estos momentos, y se da otro balón de oxígeno a los ERTE, a la ampliación de los ERTE hasta la finalización del estado de alarma. Por tanto, desde esa perspectiva hay que mirarlo con lo positivo que supone para la salud, pero también lo positivo que va a suponer para una economía que ya tenemos bastante complicada. Y con respecto a los medios de comunicación que decía Guillermo, pues sí, yo veía el vídeo que me mandaba Guillermo de Vicente Vallés. La verdad es que es el síntoma de los bandazos que siempre he dicho que el gobierno está teniendo con respecto a esta situación. Bandazos en cuanto a mascarillas sí, mascarillas no, ahora recomiendo de este tipo, ahora no recomiendo para tal, ahora las recomendadas para las personas con factores de riesgo, pues es de una determinada calidad. Han ido cambiando. Lo último es que parece ser que en espacios cerrados va a ser obligatorio mascarilla, pero todavía no se ha dicho de manera clara. Yo creo que es el síntoma de los bandazos que está dando este desgobierno, como me gusta llamarlo, y que está teniendo una gestión pésima en cuanto a la confianza que traslada al ciudadano. Y lo del vicepresidente del gobierno, pues no me extraña, no me ha extrañado, no para nada ese comportamiento. No sé si recordaréis lo de la expresión que tuvo con Mariló Montero de los azotes y demás en su día. Lo curioso es que su pareja o su mujer o su esposa o como quiera llamarlo señor Iglesias es la ministra de Igualdad, y su marido o su esposo, su pareja, como quiera llamarlo la señora Montero, pues demostró el pasado fin de semana que de igualdad o entiende poquito o quiere hacerlo poquito en cuanto al comportamiento que tiene que tener todo cargo público, en primer lugar de respeto, pero sobre todo también ningunear a una profesional de reconocido prestigio, y hay que decirlo, que es mujer también.
Por lo tanto, todo lo que se presume, todos esos lazos morados y todas esas manifestaciones que se hacen o que van este tipo de políticos de pancarta, políticos de manifestación únicamente, de agitación social, pues después en sus comportamientos pues se ve que detrás de esa fachada pues hay toda una realidad totalmente distinta a la que trasladan a los medios de comunicación. En cualquier caso, al vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias, habría que decirle que, hombre, yo no voy a caer en la tentación fácil, por otra parte, de culparlo como causante de nada, evidentemente, pero sí como responsable. Y sí está claro de que el ministerio del que él ostenta y el tema del que él es encargado dentro del Consejo de Ministros, que son los asuntos sociales, tendría que responder bastantes preguntas y bastantes cuestiones en torno a las casi 15.000 personas residentes en residencias de ancianos que han fallecido. Y preguntarle al señor Iglesias, Turrión, como digo, que a cuántas residencias ha ido desde que comenzó la pandemia. Claro que evidentemente hay una frase que le gusta mucho a mi amigo Paco Coto, que lo que no hace tu maestro no lo vayas a hacer tú. Evidentemente, si su jefe, que es el presidente del gobierno, ni siquiera llegó a visitar IFEMA, el hospital de IFEMA, es evidente que él tampoco se va a hacer cargo de ir a visitar ninguna de las residencias de ancianos. Pero dicho eso, el trato particularmente de desprecio hacia, repito, lo cual es muy sintomático, que a mucha gente le puede pasar desapercibido. Hablamos de un medio de comunicación incluido dentro de un grupo mediático de comunicación. O sea que todos están bajo ese mismo grupo, pero tienen ideas o líneas editoriales distintas. El tema de las mascarillas, creo que va a ser el viernes cuando se va a publicar en el BOE el uso obligatorio de las mascarillas, pero van a ser las mascarillas quirúrgicas, las sanitarias también para entendernos. Obligatorias, según lo que he leído, tanto en lugares cerrados como en lugares públicos o abiertos donde no se pueda garantizar esos 2 metros de distancia. Que a mí no me gusta decir distancia social, me gusta decir distancia física, que es una cosa bien distinta. Bueno, sí es verdad que regularon el precio de dichas mascarillas, pero claro, teniendo en cuenta que una de esas mascarillas, según me he informado y he estado consultando en internet, su duración está entre 4 y 5 horas de vida útil, después no se pueden reutilizar, evidentemente, y que por término medio hace falta pues 1 o 2, 3 semanalmente, por decir, por término medio, harían falta a la semana en España un total de casi 1.000 mascarillas. ¿Quién se puede costear un total de 30, 40 euros al mes comprando mascarillas? Habría que ver también la forma en la que el gobierno podría subvencionar o rebajar. No gratis, no. Gratuitas no, porque en el momento que tú le quitas el precio a algo, la demanda es masiva y se le pierde el valor. Pero sí subvencionada a un precio simbólico como el que tuvo antes de la epidemia, que era que costaba que eran 10, 15 céntimos, por ejemplo. Y sobre el tema del estado de alarma, estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, en que levantarlo así de buenas a primeras, como si aquí no hubiese pasado nada, efectivamente estamos ante un rebrote que se va a producir y nos tiene que pillar a todos preparados, particularmente al sistema sanitario, al sistema de salud y, por supuesto, a la población, que no creamos que esto se ha terminado ni muchísimo menos. Sí, bueno, respecto al tema de las residencias de ancianos, claro que tienen una responsabilidad. Paco Coto lo comenta siempre. El mando único, el establecimiento de ese mando único por parte del gobierno implica que se asumen todas las competencias en todas las materias, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, aunque se quiera por parte del gobierno socializar esa culpa, como siempre digo, la responsabilidad es total. Yo siempre he dicho que se debería haber adelantado el gobierno a la hora de proteger a 2 colectivos o 2 grupos de población que han sido los grandes castigados por la pandemia. En primer lugar, los sanitarios, tenemos miles de sanitarios afectados. En segundo lugar, por blindar las residencias de ancianos, ¿no? Para evitar el fallecimiento de los miles que también se han producido. Yo esta semana he estado manteniendo reuniones, ¿no? con diferentes colectivos y uno precisamente se dedicaba a unidades de estancia diurna, a residencias de ancianos, ¿no? Y me llamaba la atención hablando con ellos que precisamente cuando se preguntaba pues qué plan había para retomar la actividad, si ya se sabía algo, si ya había un borrador
de planificación de la salida y el retomar la actividad normal, pues me decían que no, me decían precisamente que no había un plan, que todavía no sabían, el gobierno todavía no había trasladado ninguna planificación para retomar la actividad. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas mayores, personas que en muchos casos necesitan transporte desde su domicilio o el domicilio de sus familiares hasta esa unidad de estancia diurna o hacia la residencia, donde se comparten en muchos casos espacios entre quien está en una residencia de forma permanente con quien no lo está, con quien solo va unas horas. Pues todo eso todavía no está, todavía eso no hay planificación por parte del gobierno ni se ha trasladado a las entidades. Por tanto, desde ese punto de vista, me parece tremendamente preocupante que se improvise en una cuestión tan importante como esta. Estamos hablando de miles de fallecidos en residencias, miles de personas fallecidas mayores de edad que tienen un alto riesgo con esta pandemia y que todavía por parte del ministerio del señor Iglesias no se haya pensado. Yo lo único que en esas reuniones pues se me ocurría, y pensando mal, y tomando la rueda de prensa, una de las últimas que ha dado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que ya se iban a ir también haciendo un desconfinamiento o una salida de esas competencias que dice Paco, que es cierto, ¿no? Que es así como tal, que tiene el gobierno de España, que únicamente se va a quedar el mando único en sanidad, pero en el resto no. A mí me da la impresión de que a esto el gobierno de España de un día para otro va a desescalar totalmente esas competencias, va a dejar al libre albedrío a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tendrán que estar preparadas para tener sus propios planes, porque si esperan que el gobierno lo tenga, yo creo que no va a ser así y desgraciadamente esa es la responsabilidad en este caso, y lo comento como anécdota porque ha salido el tema, de todo un vicepresidente del gobierno que está eludiendo sus responsabilidades actualmente. Ya. Hombre, yo creo que a nadie le vamos a echar la culpa de esta pandemia, porque es lógico y normal, no tiene nadie la culpa, pero lo que sí necesita España, en todo caso, es un gobierno que le dé confianza y que efectivamente, pues ahora mismo la confianza no aparece por ningún sitio, no aparece ni en el tema de mascarillas sí, mascarillas no, rebajas sí, rebajas no, tonterías incluso como estas, ¿no? Y bueno, la gente no sabe por dónde tiene que andar. El gobierno, como decía Miguel Ángel, sabe que va a haber una nueva normalidad, como dicen, lo que no sabe es qué es esa nueva, que hay una normalidad o que vamos a tener una nueva, pero no sabemos cuál es la normalidad que va a ser la nueva, ¿no? Porque no hay previsto absolutamente nada. Y entonces, pues yo creo que lo que hace falta es eso, dar confianza, y lo que espera todo el mundo, pues es un gobierno que sea fuerte, que sea capaz y que tenga una opinión determinada desde un principio. Lo que no puede estar es dando constantemente bandazos como está haciendo hasta ahora. Con respecto al tema de la prensa, pues ayer me pasaban un vídeo que ha sacado pues, precisamente La Sexta, como decíamos, de las manifestaciones de Madrid, de las caceroladas y tal, donde, bueno, pues en la noticia pues dicen que había dos que estaban con palos de golf, y entonces en este vídeo quien lo coge y amplía el tema, y resulta que en un caso es una escoba y en otro es un bastón, es decir, que no, de palos de golf no hay ninguno, ¿no? Es decir, que es hablar por hablar y decir por decir, pero eso no lo llevan al espacio este de neutral como quieren llevar lo que son los bulos, que verdaderamente corren muchísimos bulos por la red, pero corren incluso desde la prensa directamente, ¿no? Y creo que tampoco es una cosa que la prensa debería hacer, es decir, el decálogo del periodista pues es informar verazmente, y yo creo que en muchísimos de los casos pues no se está haciendo, que se toma partido por algún sitio, posiblemente porque como es lógico y normal, pues la gente teme por su sueldo, por su comida o por lo que sea. Pero bueno, que dignidad cada día me parece que está quedando menos en esa profesión por esos temas, además, y porque la publicidad manda, como es lógico y normal. Y como decía, sobre todo al principio de esta intervención, lo que necesita España es un gobierno con una sola opinión
y que en un momento determinado dé confianza, que es lo que no se percibe en el ambiente, una confianza que no existe, porque cada 2 minutos están diciendo una cosa absolutamente nueva.